En la madrugada del 17 de marzo de 2025, un día que marcaría indeleblemente la historia de la seguridad pública mexicana, más de 900 elementos entre policías federales, agentes ministeriales, fuerzas navales y unidades de élite de la Guardia Nacional se infiltraron silenciosamente en el corazón del barrio Tepito. El cielo de Ciudad de México aún estaba oscuro, salpicado por estrellas que atestiguaron la mayor embestida contra el crimen organizado ya realizada en el país en aquel año, liderada personalmente por el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. La operación, nombre clave, Aurora Dorada, había sido planeada en absoluto secreto durante 7 meses. Solo un círculo extremadamente restringido de oficiales de alto rango conocía todos los detalles. Harfuch, que en 2020 había sobrevivido un brutal atentado que dejó 3 muertos y al propio secretario con 3 disparos en el cuerpo, sabía que la filtración de cualquier información podría ser fatal para la misión y para los cientos de agentes involucrados. Tepito, conocido popularmente como el Barrio Bravo, no era apenas un punto de comercio informal y cultura popular como muchos turistas imaginaban. Detrás de los puestos coloridos que vendían de todo, desde ropa falsificada hasta reliquias religiosas de la Santa Muerte, se escondía el epicentro operacional del cártel La Unión Tepito, una fortaleza urbana donde las leyes oficiales mexicanas parecían ser meras sugerencias, sustituidas por códigos paralelos impuestos con violencia implacable. Pero en aquella madrugada histórica, el equilibrio de poder, establecido por décadas de dominio criminal, sería drásticamente alterado. A las 3:15 de la mañana, Tepito dormía y solo algunos borrachos y vigilantes nocturnos deambulaban por sus calles estrechas. Cientos de vehículos blindados rodearon estratégicamente el perímetro del barrio. La precisión militar de la operación era impresionante. En menos de 7 minutos, todas las 47 rutas de acceso al barrio estaban completamente bloqueadas, sin que un solo disparo fuera efectuado. Harfuch, cicatrices aún visibles en el rostro como recuerdo del atentado que casi le quita la vida, coordina personalmente cada movimiento desde un centro de mando móvil, instalado en un camión aparentemente común, estacionado a 3 cuadras del perímetro principal. Vistiendo un chaleco antibalas sobre una camisa azul marino simple, alternaba entre monitores que mostraban imágenes térmicas en vivo, capturadas por drones silenciosos y comunicaciones encriptadas con los líderes de los diferentes equipos tácticos. Equipo Águila en posición, equipo Jaguar confirmado, equipo Cobra listo. Los informes llegaban en secuencia precisa, mientras Harfuch consultaba un mapa tridimensional holográfico del barrio, donde puntos rojos pulsantes indican los 23 objetivos primarios de la operación. La tecnología empleada era de punta, resultado de años de cooperación internacional e inversiones masivas en la modernización de las fuerzas de seguridad mexicanas. Drones equipados con sensores térmicos avanzados mapean el calor humano dentro de las edificaciones. Software de reconocimiento facial instantáneo cruzaba datos con bancos criminales internacionales y un sistema de comunicación cuántica garantiza que ninguna transmisión pudiera ser interceptada. Iniciar fase 1 en 3, 2, 1, ejecutar, ordenó Harfuch. Su voz calma contrasta con la tensión palpable en el centro de mando. El laberinto subterráneo. Nunca vi nada parecido en 20 años de carrera, declaró posteriormente el comandante Miguel Sánchez, veterano de operaciones especiales que lideró el segundo equipo en entrar al complejo. Era como entrar en una fortaleza medieval adaptada al siglo XXI. El complejo reveló una red de túneles impresionantemente sofisticada que conectaba 6 edificios diferentes en un radio de 4 manzanas, permitiendo el transporte de mercancías y el movimiento de personas sin cualquier exposición a las calles o al monitoreo aéreo. Los pasajes, algunos con más de 3 metros de altura y anchura suficiente para pequeños vehículos eléctricos, estaban iluminados por luces LED, empotradas en las paredes y equipados con sistemas de purificación de aire y control de humedad. En una sala blindada en el tercer subsuelo, las fuerzas especiales encontraron un arsenal que dejó incluso a los agentes más experimentados perplejos. Más de 200 armas de alto calibre meticulosamente organizadas en estantes deslizantes, incluyendo fusiles de asalto AR-15 modificados, lanzadores de granadas RPG-7, ametralladoras pesadas Browning M2 y, más perturbador, 12 rifles de precisión, Barrett M82-1, capaces de perforar vehículos blindados a más de 1 kilómetro de distancia. Junto al arsenal, equipos de visión nocturna de uso militar restringido, chalecos balísticos de última generación e incluso drones de combate modificados con capacidad para transportar pequeños explosivos. Estas no son armas de pandillas callejeras, comentó un especialista forense al catalogar el material. Este es equipamiento de guerra, mucho de él con números de serie raspados o completamente ausentes del registro internacional. Pero lo más sorprendente estaba aún más profundo en los subsuelos. En el 5º nivel subterráneo, accesible solo por un elevador cuya entrada estaba disfrazada como un simple armario de escobas,
los equipos descubrieron una verdadera línea de producción industrial que operaba 24 horas al día, 7 días a la semana. Prensas hidráulicas de alta precisión, sistemas automatizados de embalaje al vacío, laboratorios químicos completos con equipos que costarían millones de dólares e incluso un centro de distribución logística con pantallas de monitoreo exhibiendo cronogramas detallados de rutas nacionales e internacionales. Tenían mapas detallados de todas las principales rutas de distribución en las Américas, relató la capitana Elena Vega, especialista en inteligencia criminal. Desde pequeños senderos en la selva guatemalteca, hasta rutas marítimas en el Caribe y puntos de entrega en Los Ángeles, Chicago y Nueva York. Era una operación global gestionada desde este búnker subterráneo en Tepito. En una de las salas, los agentes encontraron una impresionante colección de uniformes oficiales, policías federales, agentes aduaneros, funcionarios de empresas de entrega, incluso trajes completos de pilotos comerciales de varias compañías aéreas. Cada uniforme venía acompañado de credenciales falsificadas con nivel de sofisticación que hacía prácticamente imposible distinguirlas de las originales sin equipo especializado. Podían hacerse pasar por cualquier autoridad, entrar en cualquier instalación restringida, explicó un agente. La infiltración era sistemática y profunda. Lo que más impresionó a los investigadores, sin embargo, fue la meticulosa sofisticación de la fachada que escondía toda esta operación. Por fuera, los edificios parecían viviendas comunes, algunos incluso un poco deteriorados, con familias aparentemente normales viviendo sus vidas cotidianas. Algunos apartamentos están decorados como residencias de clase media típicas, con fotos de familia enmarcadas en las paredes. Todas falsas, se descubrió, después. Juguetes infantiles estratégicamente esparcidos, e incluso detalles como facturas de servicios públicos abiertas sobre mesas y ropa en tendederos. Tenían hasta un sistema de rotación de residentes falsos, explicó Arfuch en rueda de prensa, realizada 48 horas después del inicio de la operación. Personas contratadas específicamente para entrar y salir de los edificios en horarios regulares, llevar niños, también contratados, a escuelas cercanas, hacer compras en el mercado local, participar en reuniones comunitarias. Todo meticulosamente coreografiado para crear la ilusión de normalidad. Investigaciones posteriores revelaron que el cartel mantenía un departamento entero dedicado a crear y mantener estas fachadas, con actores recibiendo entrenamiento específico sobre cómo comportarse, qué ropa usar e incluso cómo reaccionar en caso de emergencias. Documentos incautados mostraban scripts detallados para diferentes escenarios, desde cómo interactuar con vecinos curiosos, hasta cómo proceder en caso de que la policía hiciera preguntas casuales. Era un nivel de planificación que rivaliza con operaciones de inteligencia estatales, comentó un analista de Interpol que posteriormente auxilió en la investigación. No improvisaban nada. Cada detalle era calculado para maximizar la discreción y minimizar sospechas. En uno de los apartamentos de fachada, los agentes encontraron una familia entera, padre, madre y 2 niños, que vivían una vida completamente ficticia. Todos eran actores contratados, con identidades falsas también elaboradas que incluían historiales médicos, registros escolares e incluso perfiles en redes sociales activamente mantenidos por más de 5 años. Lo más perturbador, relató la psicóloga forense doctora Carmen Ortiz, es que los niños de 7 y 9 años habían sido entrenados para mantener la farsa. Sabían exactamente qué decir si eran cuestionados, habían memorizado historias familiares ficticias e incluso sabían cómo reaccionar en caso de abordaje policial. Operaciones simultáneas. Mientras la invasión principal ocurría en Tepito, operaciones simultáneas eran desencadenadas en otros 17 puntos estratégicos de la Ciudad de México y en estados vecinos, en una demostración impresionante de coordinación táctica. En Ecatepec, municipio adyacente a la capital, fuerzas especiales interceptaron un convoy de 7 camiones aparentemente cargados con materiales de construcción, sacos de cemento, arena y ladrillos, pero que en realidad transportaban, hábilmente escondidas en compartimentos falsos, más de 30 toneladas de precursores químicos destinados a la producción de drogas sintéticas. Los camiones tenían documentación perfecta, conductores con historial limpio, incluso logotipos de empresas de construcción legítimas, explicó el mayor Rodrigo Álvarez, responsable de la interceptación. Si no fuera por la inteligencia precisa, habrían pasado por cualquier puesto de control sin levantar sospechas. En Iztapalapa, otro reducto histórico del crimen organizado en la capital mexicana, una operación aún más delicada, resultó en la detención de Ernesto El Gato Martínez, considerado el cerebro financiero de la organización. La detención ocurrió no en algún escondite fortificado, sino durante un desayuno en un restaurante de lujo, donde Martínez, vistiendo traje italiano a medida y ostentando un Rolex auténtico, discutía negocios aparentemente legítimos con 3 empresarios locales, que también fueron detenidos.
El análisis de los dispositivos electrónicos incautados a Martínez reveló una estructura de lavado de dinero de complejidad impresionante que se extendía por 14 países en 4 continentes. Documentos encriptados detallaron conexiones con empresas fantasma que operaban desde Panamá hasta Canadá, pasando por paraísos fiscales en el Caribe y llegando incluso a inversiones inmobiliarias en Dubái y Singapur. El gato no era apenas un contador del crimen, explicó la procuradora especial antidrogas, Luisa Fernández. Era un verdadero arquitecto financiero que construyó una estructura capaz de mover miles de millones de dólares anualmente, sin dejar rastros detectables por los métodos convencionales de fiscalización. Entre los documentos encontrados con Martínez estaba una lista de 37 funcionarios públicos de alto escalafón, incluyendo jueces, procuradores e incluso un senador, que recibían pagos mensuales para garantizar protección a las operaciones del cartel. La lista, que rápidamente fue colocada bajo secreto judicial, causó un terremoto político en los bastidores del gobierno mexicano. La dimensión internacional. El elemento más sorprendente y diplomáticamente sensible de la operación vino del puerto de Veracruz, donde autoridades navales mexicanas, actuando con base en informaciones de inteligencia proporcionadas por la operación en Tepito, interceptaron un carguero con bandera extranjera que había atracado apenas 3 horas antes. El Pacific Star, embarcación de 240 metros de longitud registrada en Estados Unidos y operada por una empresa de logística con sede en Houston, transportaba oficialmente equipos agrícolas, piezas automotrices y productos electrónicos. Los documentos de carga parecían impecables y la embarcación había pasado por inspecciones de rutina en 3 puertos diferentes antes de llegar a México. Fue una denuncia anónima, recibida apenas 48 horas antes e inicialmente considerada poco confiable, la que llevó a la inspección detallada que reveló la verdadera naturaleza de la carga. En un compartimento secreto, ingeniosamente construido entre 2 bodegas de carga legítimas, las autoridades encontraron más de 15 toneladas de precursores químicos de alta pureza, suficientes para producir aproximadamente 40 toneladas de metanfetamina cristal. Junto con los productos químicos, había un sistema sofisticado de comunicación por satélite que operaba en frecuencias militares restringidas. Este no es solo un golpe contra una organización criminal local, declaró Arfus, en pronunciamiento televisado, mientras imágenes del carguero siendo inspeccionado eran transmitidas en vivo. Estamos desmantelando una red transnacional con ramificaciones que van mucho más allá de nuestras fronteras. El crimen organizado no conoce nacionalidades, no respeta fronteras y opera con una sofisticación que exige respuesta igualmente sofisticada y coordinada internacionalmente. La incautación del carguero generó tensión diplomática inmediata. Mientras autoridades mexicanas presentaban evidencias detalladas de que la embarcación formaba parte de una ruta establecida hace al menos 3 años. Con documentos mostrando que el Pacific Star había atracado en Veracruz 8 veces en los últimos 24 meses. Representantes diplomáticos extranjeros cuestionaban la legalidad de la operación, alegando que México había violado protocolos internacionales al no notificar previamente al país de origen de la embarcación. Cuando se trata de combatir organizaciones criminales transnacionales, la burocracia diplomática no puede ser un obstáculo. Respondió firmemente el ministro de Relaciones Exteriores mexicano en entrevista colectiva. Actuamos con base en informaciones concretas sobre una amenaza inmediata a la seguridad nacional mexicana y los resultados hablan por sí mismos. Análisis posteriores de la tripulación del Pacific Star revelaron que al menos 4 de los 27 tripulantes tenían conexiones directas con organizaciones criminales, incluyendo un oficial de seguridad que había trabajado anteriormente para una agencia gubernamental extranjera. Este detalle, cuidadosamente omitido de los comunicados oficiales iniciales, alimentó teorías sobre posible involucramiento de agentes estatales extranjeros en el tráfico internacional. Impacto en la comunidad. En Tepito, mientras el sol nacía revelando calles tomadas por fuerzas de seguridad fuertemente armadas, la operación dividió dramáticamente las opiniones entre los aproximadamente 120,000 habitantes del barrio. Mientras muchos residentes celebraban abiertamente la posibilidad de finalmente vivir sin la sombra constante de la violencia y extorsión, otros, especialmente comerciantes y familias que dependían económicamente de la estructura paralela establecida por el cartel, temían el vacío de poder que podría desencadenar disputas aún más sangrientas entre facciones criminales rivales que ciertamente intentarán ocupar el territorio. Es como quitar un tumor maligno, pero sin tener certeza si el paciente sobrevivirá a la cirugía, comentó el sociólogo urbano, Dr. Héctor Ramírez, especialista en dinámicas de barrios controlados por el crimen organizado. Tepito no es solo un centro criminal. Es un ecosistema socioeconómico complejo donde lo legal y lo ilegal se han entrelazado por generaciones. María Gómez, líder comunitaria de 63 años que nació y creció en Tepito y que por décadas dirigió un programa de apoyo a jóvenes en riesgo,
expresó esa dualidad en entrevista emocionada a un canal de televisión local. Por un lado, respiramos aliviados al ver a esos criminales siendo llevados. Muchas madres hoy lloran de alegría sabiendo que sus hijos tal vez puedan crecer sin ser reclutados. Por otro lado, sabemos que el barrio sobrevive de una economía compleja donde lo legal y lo ilegal se mezclan hace generaciones. ¿Qué pasará con los cientos de familias que dependen del comercio informal? ¿Quién llenará el vacío dejado por el cartel? Las preocupaciones no eran infundadas. En las primeras 48 horas después de la operación, al menos 3 enfrentamientos armados fueron registrados en áreas periféricas de Tepito cuando grupos criminales menores intentaron establecer control sobre territorios anteriormente dominados por la Unión. En uno de esos incidentes, un niño de 9 años fue herido por una bala perdida mientras volvía de la escuela. Para mitigar esos impactos y evitar que la victoria táctica se transformara en derrota estratégica, el gobierno federal anunció aún el mismo día de la operación un programa de intervención social inmediata bautizado como Renacimiento Comunitario. Con presupuesto inicial de 500 millones de pesos, aproximadamente 25 millones de dólares, el programa preveía la creación de centros comunitarios multifuncionales, programas de capacitación profesional para jóvenes y adultos, microcrédito para pequeños emprendedores e incentivos fiscales para empresas que contratan residentes locales. No vinimos solo para arrestar criminales y después cernos, declaró la ministra de Desarrollo Social, Claudia Mendoza, durante una visita al barrio 24 horas después de la operación. Vinimos para reconstruir el tejido social, para ofrecer alternativas reales y sostenibles. La presencia del Estado no será temporal, será permanente y constructiva. Como demostración concreta de ese compromiso, el primer centro comunitario fue inaugurado apenas 5 días después de la operación, en un edificio que anteriormente servía como punto de distribución de drogas. El centro, equipado con computadoras, biblioteca, consultorios médicos y salas para cursos profesionalizantes, fue bautizado con el nombre de Javier Cortés, un profesor local asesinado 3 años antes por negarse a permitir el reclutamiento de sus alumnos por el cartel. Un nuevo modelo de seguridad. La Operación Tepito no fue solo un golpe táctico contra una organización criminal específica, sino que representó el símbolo más visible de un nuevo enfoque estratégico en la seguridad pública mexicana. Arfuch, que había sobrevivido a un atentado brutal en 2020 que dejó cicatrices visibles en su rostro y 3 balas permanentemente alojadas en su cuerpo, consideradas muy arriesgadas para ser removidas, había implementado desde su nombramiento un modelo revolucionario basado en 3 pilares fundamentales: inteligencia financiera avanzada, tecnología de punta y reconstrucción sistemática del tejido social. Durante décadas combatimos el crimen organizado como si fuera solo una cuestión de fuerza bruta, explicó Arf en entrevista exclusiva concedida 2 semanas después de la operación. Mandábamos soldados y policías para confrontaciones directas, celebrábamos la captura de grandes jefes y meses después estábamos enfrentando las mismas organizaciones con nuevos líderes. Era un ciclo interminable de violencia sin resultados duraderos. Sentado en su oficina austera con una fotografía de su familia como único elemento personal visible, Arfuch continuó: ahora entendemos que estas organizaciones son esencialmente empresas criminales complejas. No estamos solo arrestando criminales, estamos desmontando estructuras, cortando flujos financieros, incautando activos y, lo más importante, ofreciendo alternativas reales para comunidades que fueron abandonadas por décadas y que, por necesidad o coerción, acabaron integradas a la economía criminal. El modelo Arfuch, como se conoció en los círculos de seguridad internacional, se basaba en un enfoque triple. Primero, sofocar financieramente las organizaciones a través de operaciones sofisticadas de inteligencia financiera que identificaban y congelaban activos. Segundo, emplear tecnología de punta para superar la creciente sofisticación de los carteles. Y tercero, quizás lo más innovador, implementar inmediatamente programas sociales integrales en las áreas recuperadas, evitando el vacío de poder que tradicionalmente llevaba a nuevos ciclos de violencia. La tecnología fue fundamental, explicó el coronel Javier Ortiz, director de la recién creada Unidad de Inteligencia Cibernética. Desarrollamos algoritmos que pueden detectar patrones sospechosos en transacciones financieras que parecerían completamente legítimas para métodos tradicionales de investigación. Implementamos sistemas de vigilancia que pueden identificar anomalías en patrones de movimiento urbano. Y creamos una red de información que integra datos de decenas de agencias diferentes, permitiendo correlaciones que antes serían imposibles. Los números finales de la Operación Tepito, divulgados un mes después de su inicio, impresionaron incluso a los críticos más escépticos. 178 detenidos, incluyendo 12 líderes de alto escalafón que figuraban entre los criminales más buscados del país.
más de 300 millones de dólares en activos congelados, incluyendo propiedades de lujo, empresas fantasma y cuentas bancarias en 6 países diferentes. Incautación de más de 15 toneladas de drogas diversas y precursores químicos suficientes para producir el triple de esa cantidad. Y, quizás lo más significativo, la desarticulación de una red que controlaba aproximadamente el 60% del tráfico de drogas sintéticas en la capital mexicana y que tenía ramificaciones en 23 estados mexicanos y 9 países extranjeros. Esta no fue solo una operación policial, declaró el presidente mexicano en cadena nacional de televisión. Fue una demostración clara de que el Estado mexicano tiene la capacidad, la inteligencia y la determinación para enfrentar al crimen organizado en sus propios términos y vencer. El día después, mientras el sol nacía sobre un Tepito transformado con fuerzas de seguridad patrullando cada esquina y equipos sociales iniciando el registro de familias para programas de asistencia, la gran cuestión que flotaba en el aire, discutida en mesas de bar, salas de redacción y gabinetes gubernamentales, era: ¿sería este un cambio duradero o solo un capítulo espectacular, pero efímero en la interminable guerra contra el crimen organizado que hace décadas sangraba a México? Omar Arfuk, observando el barrio desde lo alto de un helicóptero militar durante una inspección de seguimiento realizada una semana después de la operación inicial, sabía mejor que nadie que la verdadera batalla apenas comenzaba. La operación había sido un éxito táctico incuestionable, pero la transformación real y duradera dependería de la capacidad del Estado mexicano de llenar los espacios antes ocupados por el crimen organizado con instituciones legítimas, oportunidades económicas reales y justicia social efectiva. Tepito no es solo un problema de seguridad, reflexionó él, mientras el helicóptero sobrevolaba lentamente el laberinto de calles estrechas donde ahora equipos de trabajadores instalan nueva iluminación pública y reformar espacios comunitarios. Es el reflejo de un México dividido que necesitamos reunificar. Es el resultado de décadas de abandono, corrupción y desigualdad. Hoy dimos un paso importante, pero el camino aún es largo y lleno de obstáculos. En los días y semanas siguientes, la presencia estatal en Tepito se manifestó de formas que los residentes más viejos jamás habían presenciado. Además de las fuerzas de seguridad que, a diferencia de operaciones anteriores, permanecieron en el lugar con efectivo significativo, llegaron médicos, profesores, asistentes sociales, ingenieros y una variedad de servicios públicos que por generaciones no tenían presencia efectiva en el barrio. Escuelas que antes cerraban frecuentemente debido a amenazas ahora funcionan en horario extendido, ofreciendo no solo educación formal, sino programas culturales y deportivos. Clínicas de salud comunitarias fueron establecidas en puntos estratégicos, proporcionando desde atención básica hasta tratamiento para dependencia química, un problema endémico en áreas controladas por el narcotráfico. Tal vez lo más simbólico haya sido la transformación del edificio dorado, el antiguo cuartel general de la Unión Tepito, en un centro cultural y educacional bautizado como Casa de la Esperanza, donde jóvenes locales recibían formación en artes, tecnología y emprendimiento. En el mismo subsuelo donde antes funcionaban laboratorios de drogas, ahora operan estudios de música y talleres de robótica. Estamos reescribiendo la historia de este lugar, declaró Luisa Ortega, directora del centro, y ella misma una exresidente de Tepito, que había perdido 2 hermanos por la violencia del narcotráfico. Cada joven que conseguimos alejar del crimen es una victoria que ninguna operación policial, por más espectacular que sea, puede igualar. Mientras tanto, en las calles del barrio, la vida lentamente retoma su ritmo, aunque con una atmósfera notablemente diferente. El comercio informal, parte de la identidad cultural de Tepito por generaciones, continuaba activo, pero ahora, bajo regulaciones más claras y sin la sombra de la extorsión sistemática. Vendedores que antes pagaban protección al cartel, ahora participaban en cooperativas legalizadas que les daban acceso a microcrédito y seguridad social. Es extraño, comentó don Manuel. Vendedor de 67 años que hace 4 décadas, comercializaba productos electrónicos en una de las principales calles comerciales del barrio. Por primera vez estoy pagando impuestos en vez de soborno, y aún así tengo más dinero al final del mes. Y puedo dormir sin miedo de que alguien venga a ajustar cuentas durante la noche. La transformación naturalmente no ocurría sin resistencia y desafíos. Células remanentes de la Unión Tepito, operando desde áreas adyacentes aún no completamente pacificadas, realizaron al menos 7 ataques en los primeros 2 meses después de la operación principal. El más grave de ellos, un atentado con coche bomba contra una comisaría recién establecida, dejó 3 policías heridos y demostró que, a pesar del golpe devastador, la organización aún mantenía capacidad operacional. Igualmente preocupante era la creciente evidencia de que cárteles rivales, principalmente el Jalisco Nueva Generación, estaban intentando aprovechar el vacío de poder para establecer presencia en el territorio. Pintadas marcando territorio, abordajes a comerciantes ofreciendo protección y reclutamiento agresivo de jóvenes,
eran señales claras de que la batalla por el control de Tepito estaba lejos de terminar. Sabíamos que no sería fácil ni rápido, admitió Arfurch en reunión con líderes comunitarios 3 meses después de la operación inicial. Estamos enfrentando organizaciones que se adaptan rápidamente y que tienen recursos inmensos, pero por primera vez estamos combatiendo no solo los síntomas, sino las causas profundas y, más importante, no estamos haciendo esto solos, sino en asociación con la propia comunidad. De hecho, uno de los desarrollos más prometedores fue el surgimiento de comités comunitarios de seguridad y desarrollo, formados por residentes locales que servían como puente entre las autoridades y la población. Estos comités no solo reportan actividades sospechosas, sino que participaban activamente en la planificación e implementación de proyectos sociales, garantizando que estos respondieron a las necesidades reales de la comunidad. Mientras el gobierno celebraba victorias visibles en Tepito, en las sombras, la maquinaria criminal de la Unión comenzaba a reorganizarse. En una mansión aislada en Cuernavaca, a 85 kilómetros de la Ciudad de México, una reunión extraordinaria ocurrió 3 semanas después de la operación. Presentes estaban 5 de los 7 líderes principales que habían escapado de la Operación Aurora Dorada, junto con representantes de células operacionales de estados vecinos. Perdimos una batalla, no la guerra, declaró Joaquín, el maestro Guzmán, un exprofesor universitario que se había convertido en el estratega principal de la organización. Arfurch cree que nos desmanteló, pero solo nos forzó a evolucionar. La estrategia que emergió de aquel encuentro representaba un cambio fundamental en la operación del cartel. En vez de intentar recuperar inmediatamente el control territorial de Tepito, donde la presencia gubernamental permanecía intensa, la organización iniciaría una descentralización radical, estableciendo células menores y más discretas en áreas periféricas de la megalópolis mexicana. «Vamos a volvernos como agua», explicó el maestro a los tenientes reunidos. «Cuando bloquea nuestro camino, no luchamos contra la barrera, fluimos alrededor de ella, encontramos nuevos caminos». Esta adaptación se manifestó rápidamente. En menos de 2 meses, investigadores identificaron al menos 23 nuevas casas de seguridad en barrios de clase media donde la Unión nunca había operado anteriormente. A diferencia de las instalaciones impresionantes de Tepito, estas eran operaciones menores, más discretas, frecuentemente disfrazadas como pequeños negocios legítimos, lavanderías, talleres mecánicos, restaurantes familiares. Ellos aprendieron la lección de Tepito, explicó la capitana Ramírez de la unidad de inteligencia. Nada de ostentación, nada de concentración de recursos, nada que llame la atención. Están fragmentando la operación en células semiautónomas que pueden continuar funcionando, incluso si algunas son descubiertas. Más preocupante era la evidencia de que la organización estaba invirtiendo fuertemente en tecnología de contravigilancia. Documentos incautados en una operación menor en Toluca revelaron que la Unión había contratado a especialistas en seguridad cibernética de países del este europeo para desarrollar sistemas de comunicación que pudieran evitar la interceptación gubernamental. «Estamos en una carrera armamentista tecnológica», admitió el coronel Ortiz. «Están usando criptografía cuántica, redes descentralizadas, incluso desarrollando sus propios drones con capacidad de detectar y neutralizar nuestros equipos de vigilancia. La dimensión internacional se profundiza». Mientras tanto, la incautación del carguero Pacific Star continuaba generando ondas diplomáticas que iban mucho más allá de México. 6 semanas después de la operación, un periodista investigativo del Universal publicó una serie de reportajes basados en documentos filtrados que sugerían que la embarcación formaba parte de una red mucho mayor de transporte marítimo que operaba con conocimiento y posiblemente protección de autoridades de alto nivel en al menos 3 países. El Pacific Star no era un caso aislado, reveló el reportaje. Era apenas un nodo en una telaraña global de comercio ilícito que mueve miles de millones de dólares anualmente, utilizando infraestructura comercial legítima como fachada. El reportaje, que rápidamente ganó atención internacional, detalla cómo empresas de navegación aparentemente respetables operaban con un sistema de carga doble. Manifiestos oficiales para autoridades portuarias y registros paralelos para cargas ilícitas. Más alarmante era la sugerencia de que sistemas aduaneros automatizados en varios países habían sido sutilmente manipulados para garantizar que ciertas embarcaciones recibieron consistentemente luz verde en inspecciones electrónicas. La reacción internacional fue inmediata y contundente. El Departamento de Estado americano emitió un comunicado clasificando las alegaciones como sensacionalistas e infundadas mientras simultáneamente anunciaba una investigación interna sobre procedimientos aduaneros. La Unión Europea convocó una sesión especial de su Comisión de Seguridad Marítima y Japón, uno de los principales destinos del Pacific Star en rutas anteriores, ordenó inspecciones extraordinarias en todos los cargueros provenientes de las Américas. Para México, la controversia representaba tanto un desafío diplomático como una oportunidad estratégica.
Por un lado, las presiones de socios comerciales importantes eran intensas. Por otro lado, las revelaciones validaban lo que autoridades mexicanas venían argumentando durante años, que el problema del narcotráfico era genuinamente transnacional y requería responsabilidad compartida. Durante décadas, México fue tratado como el origen de todos los males, declaró la ministra de Relaciones Exteriores en un discurso contundente en la ONU. Ahora tenemos evidencias concretas de que el crimen organizado opera globalmente con facilitadores, financiadores y beneficiarios en países que frecuentemente nos señalan con el dedo. Transformación social, la verdadera batalla en Tepito. Mientras estas batallas diplomáticas y adaptaciones criminales ocurrían lejos de los ojos públicos, la transformación cotidiana continuaba a ritmo acelerado. 100 días después de la operación inicial, los resultados comenzaban a ser mensurables. La tasa de homicidios en el barrio, que históricamente era una de las más altas del país, había caído un 78%. Extorsiones contra comerciantes locales, antes prácticamente universales, ahora eran ocurrencias aisladas. Más significativo aún, la matrícula escolar había aumentado un 23%, con cientos de jóvenes que antes estaban fuera del sistema educacional, retornando a las aulas. Estamos viendo niños que nunca consideraron otra opción además del crimen ahora hablando de convertirse en ingenieros, médicos, incluso policías, relató Teresa Mendoza, directora de la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en el corazón de Tepito. Es como si una nube oscura que flotaba sobre el barrio por generaciones finalmente estuviera disipándose. El programa de microcrédito implementado como parte del renacimiento comunitario había financiado más de 300 pequeños negocios locales, desde talleres de costura hasta startups de tecnología. Uno de los casos más emblemáticos era el de Javier Robles, exmiembro de bajo escalafón de la Unión que tras cumplir una sentencia reducida a cambio de cooperación ahora dirigía una pequeña empresa de entrega que empleaba exclusivamente a jóvenes en situación de riesgo. Yo conocía el camino hacia el infierno mejor que nadie, explicó Robles en un evento comunitario. Ahora estoy intentando construir puentes para salir de él. Tal vez el símbolo más poderoso de la transformación haya sido la recuperación de la Plaza Tepito, anteriormente uno de los puntos más peligrosos del barrio donde ejecuciones públicas ocasionalmente ocurrían como demostraciones de poder del cartel. Ahora la plaza había sido completamente renovada con áreas verdes, parque infantil, un anfiteatro para presentaciones culturales y en el centro, un memorial con los nombres de 212 residentes que habían perdido sus vidas por la violencia del narcotráfico en las 2 décadas anteriores. Este lugar era donde teníamos miedo, comentó una anciana local durante la inauguración del memorial. Ahora es donde venimos a recordar y a esperar. Mientras Tepito comenzaba lentamente a escribir un nuevo capítulo en su historia, el modelo implementado por Arfuge ganaba atención internacional. Delegaciones de Colombia, Brasil, El Salvador e incluso Estados Unidos visitaron México para estudiar la operación y sus resultados. Académicos y especialistas en seguridad pública debatían si esta nueva aproximación, combinando inteligencia avanzada, tecnología de punta e intervención social inmediata, podría ser replicada en otros contextos donde el crimen organizado había establecido control territorial. Lo que estamos viendo en Tepito es potencialmente revolucionario, comentó el Dr. Robert Johnson, especialista en seguridad urbana de la Universidad de Chicago, después de visitar el barrio 3 meses después de la operación. No es solo la escala de la intervención policial, sino la integración con políticas sociales inmediatas y sostenibles. Es un enfoque holístico que reconoce que el crimen organizado prospera donde el Estado ha fallado. Sin embargo, no todos compartían este optimismo. Críticos señalaban que operaciones similares en el pasado habían mostrado resultados iniciales prometedores que se desvanecieron con el tiempo, cuando la atención mediática disminuyó y los recursos fueron redirigidos a nuevas crisis. Otros argumentaban que el verdadero test vendría cuando las fuerzas federales eventualmente redujeron su presencia, dejando la seguridad cotidiana en manos de autoridades locales, históricamente más vulnerables a la corrupción e intimidación. La pregunta no es si pueden limpiar el Tepito, escribió un columnista del prestigioso diario Reforma. La pregunta es si pueden mantenerlo limpio cuando las cámaras se vayan y la próxima crisis de seguridad demande atención. Para Omar García Arfús, estas críticas no eran nuevas. Como sobreviviente de un atentado que casi le costó la vida, entendía mejor que nadie los riesgos y desafíos de enfrentar al crimen organizado. Las cicatrices en su cuerpo eran un recordatorio constante del precio personal que muchos pagaban en esta lucha. No tengo ilusiones sobre la magnitud del desafío, confesó en una rara entrevista personal concedida 4 meses después de la Operación Tepito. Estamos enfrentando organizaciones con recursos casi ilimitados que han penetrado instituciones que tienen décadas de experiencia adaptándose y evolucionando. No ganaremos esta batalla en días o meses, tal vez ni siquiera en años.
Pero por primera vez estamos combatiendo con las herramientas adecuadas y con una estrategia que ataca no solo los síntomas, sino las causas. Mientras el sol se ponía sobre un Tepito transformado donde niños ahora jugaban en parques que antes eran zonas de guerra entre pandillas, donde escuelas permanecían abiertas hasta tarde ofreciendo alternativas a la calle, donde pequeños negocios florecían sin el peso de la extorsión. La pregunta que resonaba no era solo si esta transformación podría mantenerse, sino si podría expandirse. Si el modelo Tepito podría convertirse en un nuevo paradigma para recuperar territorios y comunidades que por demasiado tiempo habían sido abandonados al control del crimen organizado. La respuesta, como Hard Furch bien sabía, no dependería solo de tácticas policiales o programas sociales, sino de la voluntad colectiva de una sociedad para reclamar espacios perdidos y reconstruir comunidades fragmentadas. La Operación Aurora Dorada había sido un comienzo impresionante, pero el verdadero amanecer para Tepito y para México dependería de la capacidad de mantener esta luz encendida mucho después de que los reflectores mediáticos se apagaran. En las palabras de María Gómez, la líder comunitaria que había visto su barrio transformarse de fortaleza criminal a comunidad renaciente. Por primera vez en décadas no solo tenemos esperanza, tenemos un plan, tenemos recursos y lo más importante, tenemos una voz en nuestro propio futuro. Tepito siempre ha sido un barrio de luchadores. Ahora, finalmente, estamos luchando por algo, no solo sobreviviendo. Y mientras las estrellas aparecían sobre la Ciudad de México, iluminando un Tepito que comenzaba a escribir un nuevo capítulo en su larga y compleja historia, quizás la verdadera victoria no era solo la captura de criminales o el desmantelamiento de estructuras ilícitas, sino el renacimiento de una comunidad que, después de generaciones viviendo bajo el yugo del miedo y la violencia, finalmente podía soñar con un futuro diferente.